A partir de hoy, 25 de noviembre de 2025, iniciamos un ciclo de intervenciones sobre la historia de México, desde la era precolombina a la actualidad, no en orden cronológico. El mismo irá todos los martes a las 12:45 horas Argentina y 9:45 horas de México. Y estará a cargo del muy joven y sólido compañero mexicano egresado de la licenciatura de Historia de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, y se llamará Zapata sigue cabalgando. Forma una continuidad y un complemento de otros ciclos ya emitidos o en emisión referidos a la cuestión histórica, como son La Espada de Bolívar, que estuvo a cargo de Xavier Chiriboga Moya de Ecuador, y el que se sigue emitiendo aún, que se llama Mil Estrellas en la Aurora, a cargo del historiador Lucas Yáñez de Argentina. Tenemos en claro que conocer la patria grande es muy útil para analizar la actualidad. Conocer el pasado nos sirve para conocer la actualidad y para programar un futuro que debe ser necesariamente común, como lo soñaron, entre otros, San Martín y Bolívar. Con mi guitarra en la mano voy a cantar el corrido de un general afamado por todos, muy conocido. Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado. En las últimas semanas, distintos actores políticos en México han solicitado activamente la intervención del ejército estadounidense en nuestro país. Esto porque, supuestamente, es la única forma de poner fin a la ola de violencia y a la crisis de las desapariciones en nuestro país. Esto en consonancia con el histórico fracaso y la pérdida de hegemonía estadounidense en otras regiones del mundo como Asia y África. De ahí que en las últimas semanas, ante este fracaso, Estados Unidos haya decidido lanzar la Operación Lanza del Sur, supuestamente encaminada a contrarrestar y poner fin al narcoterrorismo en el continente. De ahí que también en esta semana el New York Times haya publicado un artículo titulado La Doctrina Monroe, es decir, esta interpretación trumpista de la Doctrina Monroe. Hoy brevemente voy a hablarles acerca de las primeras ambiciones coloniales, expansionistas de los Estados Unidos en los primeros años de la historia de México como nación independiente. México consumó su independencia de la monarquía española el 27 de septiembre de 1821. De hecho, la nueva familia de billetes en México, específicamente el billete de 20 pesos, tiene en uno de los lados esta representación de la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México. Este billete conmemora precisamente el bicentenario de nuestra independencia nacional. Al día siguiente, el 28 de febrero de 1821, la Junta Soberana reunida en la Ciudad de México firmó el Acta de Independencia que al mismo tiempo significó la creación del Imperio Mexicano. Algunas de las palabras de este importante documento dicen lo siguiente: la nación mexicana que, por 300 años, ni ha tenido voluntad propia, ni libre el uso de la voz,
sale hoy de la opresión en que ha vivido. Poco menos de un mes después de estos dos importantes acontecimientos, la Gran Colombia, entonces gobernada por el presidente Simón Bolívar, decidió que era el momento para reconocer la independencia de México y el establecimiento del primer imperio mexicano. El 10 de octubre de 1821, este político y militar venezolano designó al novohispano Miguel Santamaría como el primer representante diplomático de esa nación en México, con el objetivo de firmar un tratado de amistad. Esta fecha puede ser considerada el comienzo oficial de relaciones diplomáticas entre México y Colombia, fecha que sigue siendo celebrada hasta la fecha. La intención del gobierno colombiano, hay que decir, fue bien recibida por el gobierno imperial mexicano, por lo que firmaron el primer instrumento internacional de su historia, el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, el 3 de octubre de 1823. El tratado fue firmado algunos meses después de la disolución del primer imperio mexicano y poco antes de la proclamación de la Primera República Federal en México. Es importante señalar que debido a las distintas vicisitudes históricas en estas naciones americanas, el nombramiento mutuo de representantes diplomáticos y la formalización de relaciones diplomáticas fueron efectivos hasta 1831. Esto quiere decir que, pese a la cercanía geográfica de nuestro país con el vecino del norte, los Estados Unidos no fueron el primer país en reconocer la independencia de México. Fue la Gran Colombia. En todo caso, la necesidad de establecer relaciones diplomáticas con los Estados Unidos fue la razón que obligó al primer imperio mexicano a tomar la iniciativa. Por tal motivo, el 25 de septiembre de 1822, el emperador Agustín I de Iturbide nombró a José Manuel Sossaya y Bermúdez como el primer enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de México ante los Estados Unidos, donde presentó sus cartas credenciales el 12 de diciembre de ese año. El objetivo de su nombramiento fue conseguir el reconocimiento de la independencia y el gobierno imperial mexicano por parte del entonces reticente país vecino. La tensa relación bilateral fue expuesta por el ministro Sossaya y Bermúdez 2 semanas después de su llegada a Washington, cuando redactó una carta a Iturbide para informarle sobre la situación. Y aquí voy a citarles esta carta que considero de un valor histórico excepcional. Abro cita. Excelente señor. En referencia a Agustín de Iturbide. La soberbia de estos republicanos no les permite vernos como iguales, sino como inferiores. Su envanecimiento se extiende, en mi juicio, a creer que su capital lo será de todas las Américas. Aman entrañablemente a nuestro dinero, no a nosotros, ni son capaces de entrar en convenio de alianza o comercio, sino por su propia conveniencia, desconociendo la recíproca. Con el tiempo han de ser nuestros enemigos jurados, y con tal previsión los debemos tratar desde hoy, que se nos venden como amigos, de cuyo modo debemos conducirnos oficial y privadamente, y consecuente a este principio, o si no por miedo, para aprovecharnos de sus conocimientos, relaciones e influjo para el establecimiento de consulados y poner uno de nuestra patria en todos los puertos. En las sesiones del Congreso General y en las sesiones de los estados particulares no se habla de otra cosa que de arreglo de ejércitos y milicias, y esto no tiene sin duda otro objeto que el de miras ambiciosas sobre la provincia de Texas. El ejército, que no pasa de 10,000 hombres ni baja de 6,000, repartido en las fronteras y particularmente en la nuestra, pueden servir para defender su suelo, pero no son temibles fuera de él. Esta carta es el 26 de diciembre
de 1822, poco más de un año después de la independencia de nuestro país, y sintetiza históricamente las pretensiones coloniales estadounidenses, ya no solo sobre nuestro país, sino sobre todo el continente. Una acción paradójica por parte del país que se autopercibe de forma soberbia como adalid del republicanismo y la democracia. Una carta de advertencia que anticipa la política exterior estadounidense hacia México y los países latinoamericanos con la promulgación de la doctrina Monroe el 2 de diciembre de 1823. Y por lo tanto, la cautela diplomática que los gobiernos de América Latina deberían tener en lo sucesivo. Esta carta también nos habla sobre específicamente la expansión, o más bien los intereses expansionistas sobre Texas, un territorio que comenzó su independencia en 1835 y que fue anexionada a Estados Unidos en 1846. Justamente el próximo año se cumplirán 200 años de la onerosa derrota de México ante la invasión estadounidense y que significó la pérdida del 55% del territorio nacional, incluido por supuesto el caso de Texas, donde desde hace casi 200 años vive una importante comunidad mexicana. En ese sentido, y para ir cerrando, podemos decir que históricamente, desde el comienzo, desde los primeros años de la vida independiente de México, los Estados Unidos han tenido intereses coloniales y expansionistas sobre nuestro país. Hoy no podemos bajar la marcha, confiarnos y aceptar, mucho menos permitir que al interior de este país y de este continente aumenten las voces a favor de este intervencionismo y de esta invasión, que como hemos visto, solo traen consecuencias negativas, como la expropiación, el robo de tierras, la violencia colonial contra la población y los seres vivos, entre muchos otros. México tiene que luchar por su soberanía y defenderla como lo ha hecho en estos más de 200 años de vida independiente. Yo soy Isaac y este es un gusto enorme. Nos vemos la siguiente.